todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Buenos días, estamos en Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y hoy vamos a tratar de dejar en claro si el agua que bebemos en Cancún es un agua de vida o puede ser un agua de muerte. Créame que el tema no es nada fácil, porque todos estamos pugnando por vida más sana. Y bueno, si a veces ya el ingreso familiar no nos permite comprar leche, carne, huevos, tantas cosas, por lo menos que podamos beber un vaso de agua pura. ¿No te parece, Óscar González? Muy buenos días. Buenos días, Lilia. Esto que antes era un derecho de todos, a nadie se le negaba un vasito de agua, bueno, ahora ya no es Ya no posible. es tan fácil, es ¿verdad? Un gran negocio y bueno, ya no se puede tener ese privilegio sin tener los recursos para obtenerlo. Para comprar agua. Permítame presentarle a quienes nos van a acompañar en el programa durante esta mañana. El ingeniero José Luis Acosta, él es director técnico del organismo Cuenca Península de Yucatán. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Lilia. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Le agradezco muchísimo. El señor Salvador Arismendi, él es delegado de la Comisión Nacional de Agua. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. A sus órdenes. Y el ingeniero Manuel Torres, director de proyectos especiales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de CAPA. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Buenos días, Lili. Pero también está Wilbert Esquivel. Usted sabe que él es el secretario de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez. Buenos días, Lilia. Muy buenos días. Te vemos muy desarmado, ¿eh? Muy desarmado. ¿O ya tienes el papelito muy hecho? No, lo que pasa es que ya me lo sé de memoria. Llevamos un año con esto. ¡Qué barbaridad! Sí, cuando uno se aferra a algo, hasta de memoria se lo aprende, ¿verdad, Oscar? Ya hay demasiados. ¿No? Así es. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que más nosotros, usted y yo, cuando podíamos con toda tranquilidad abrir la llave que estaba normalmente a la entrada de las casas y bebíamos agua ahí directamente De la llave. de la llave, ¿no? Sin vaso y sin nada, andaba uno de chamaco corriendo todo sudado y pácatelas al agua. ¿Se acuerdan? Así es. ¿No salían nuestras mamás con una botella de Bonafón? No, para nada. No, y aparte con esa agua cocinaban. También. Con esa agua en el café. Y cuando empezaron a hablar de que el agua Evian se vendía en París y que era agua embotellada, qué risa, ¿no? La verdad sí, se volvió una moda, más que una necesidad. Yo recuerdo que solamente en los hoteles Gran Turismo, de repente le decían agua embotellada y uno se reía y decía, no, hombre, dame un vaso con agua, por el amor de Dios. Es como que agua embotellada. Hoy, ¿ustedes creen que podríamos hacer eso en Cancún? Sí, en Cancún se puede hacer. Ahorita. Ahorita. ¿Y qué pasa si de repente nos construyen como tienen planeado y parece que nada los puede sacar de ese proyecto? ¿Qué sucede si se contamina el agua con desechos que son de hospitales, sólidos? Bueno, que ya lo más sano que nos puede pasar es bebernos un vaso de agua con popó. ¿Qué pasa cuando se hace esto y se empieza a contaminar el suelo? Pues repercute en la salud de la gente. Evidentemente hay un riesgo para la población. Hay un riesgo que a lo mejor no es inminente, no es en el corto plazo, pero en el largo plazo seguramente será algo que afectará de una manera radical la vida de la ciudad. Usted sabe que están por construir un régimen sanitario, ¿verdad? Sí, de hecho hemos estado revisando los documentos que se han elaborado y bueno, hemos estado también manifestando la posición que tiene desde el punto de vista técnico la Comisión Nacional del Agua. ¿Cuál es ese punto de vista? Bueno, la Comisión Nacional del Agua en primera instancia es la dependencia federal que tiene bajo su cargo lo que son los recursos acuíferos, tanto superficiales como subterráneos.
el punto de vista en cuanto a lo que es un relleno sanitario, en primera instancia debe cumplir con una normatividad establecida, que es la norma oficial mexicana, la 083. Esto determina y es de cumplimiento obligatorio. Esto significa que pues, se debe cumplir. Y determina aspectos técnicos que deben de llevarse a cabo para seleccionar un sitio y para construir un proyecto. ¿Y cuáles son estas características que deben reunirse para cumplir con esa norma? Bueno, en general, porque la norma es muy amplia, en el caso del agua, porque hay otros aspectos. Tiene que ver básicamente con garantizar la no afectación a los mantos freáticos, esto en el caso de sistemas de abastecimiento de agua potable como los que tiene Cancún, donde habría que ver toda la millonaria inversión que se ha hecho pues, en más de 30 años. Hay miles de millones de pesos ahí ya invertidos. La Comisión Nacional del Agua lo que busca es precisamente que se mantengan las condiciones del acuífero para que pueda seguir siendo explotable y por lo tanto la norma en concordancia con esto tiene que ver en primera instancia la no instalación de rellenos que puedan estar dentro de sus zonas de recarga o que vayan a influir en un futuro, digamos, de traslado de contaminantes a la zona, ¿no? Eso es un poco la esencia. La filosofía finalmente es garantizar la calidad de agua, garantizar la salud de la población y evitar costos futuros del tratamiento de aguas para abastecimiento. Don Manuel, ¿usted cree que el lugar en donde se encuentra el relleno sanitario o donde lo planean construir cumple con todas estas normas y nos salva de contaminaciones al manto freático? Bueno, Lilia, yo quisiera enmarcar lo que voy a decir con lo siguiente. El sistema de abastecimiento de agua potable que tenemos en la zona, específicamente en la península de Yucatán y particularmente en la zona norte de Quintana Roo, es muy diferente a los acuíferos que se manejan en el norte o en el centro del país. Los acuíferos del norte son acuíferos que se encuentran a profundidades ya importantes, 250, 300 metros. Y eso permite que exista una filtración natural del agua de lluvia o de cualquier tipo de contaminante que pueda vertirse en la superficie. No llega a los mantos freáticos hasta que atraviesa una gran distancia en diferentes tipos de rocas. En el caso que tenemos nosotros en la península de Yucatán, el acuífero es un acuífero que se encuentra más o menos entre 5,50 y 6 metros en esta zona de profundidad. ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 5,50 y 6 metros. Újale, Es comparado decir, con los comparado con lo aquellos, que tenemos en el norte, está casi en la superficie. estamos prácticamente caminando sobre el agua dulce. Adicionalmente, el suelo de la península de Yucatán es un suelo muy poroso. Es como si fuera yo hago un similar, una analogía, como si fuera un queso con muchos agujeros. Ni siquiera una esponja. O una esponja, lo podemos también utilizar esta similitud. De tal manera que lo que caiga arriba rápidamente pasa esos 5,50 o 6 metros y entra al acuífero. No hay filtro. El filtro es muy pequeñito y además si agarra una grieta, una cantidad de agua o cualquier cosa que se tire en la superficie, inmediatamente entra al acuífero. El tiempo es muy corto y la capacidad de filtración pues prácticamente es nula. Desde ese punto de vista, el acuífero es un acuífero que hay que cuidar mucho. Nuestro problema en Quintana Roo no es cantidad o disponibilidad de volúmenes de agua para suministrar a la población. Nuestro problema básico es que es un acuífero altamente susceptible de contaminación. Desde hace 10 años que estamos trabajando nosotros en el Estado y con la Comisión Nacional del Agua, nos dimos a la tarea, un grupo de técnicos, de hacer los estudios que nos permitan conocer a mayor detalle cómo funciona el acuífero en Quintana Roo y en la península en lo general y cómo lo podemos cuidar mejor. Estamos desarrollando estudios
en colaboración con Comisión Nacional del Agua, estudios que no se pueden realizar en muy poco tiempo, son estudios que deben abarcar largos periodos de tiempo, que deben abarcar etapas de sequía, etapas de lluvia, etapas de temporada de huracanes, por ejemplo, que nos permitan conocer el movimiento del agua. Dos, que nos permitan también conocer de qué manera podemos nosotros realizar acciones para, en dado caso que tengamos algún problema de contaminación, podamos reaccionar y podamos también determinar qué es lo que va a pasar, hacia dónde se puede mover un probable contaminante. Es decir, cerrarlo, algo para Cerrar, que no por siga. ejemplo, un sistema de abastecimiento o cerrar el suministro a la ciudad mientras se resuelve un problema. Obviamente, ¿qué conlleva esto? Que la gente se va a quedar sin agua. Y esto conlleva también un problema social. De tal manera que el manejo que debemos de hacer nosotros del acuífero es un manejo con pinzas prácticamente, muy a detalle. ¿Por qué? Porque es un acuífero que está catalogado como altamente susceptible o altamente vulnerable a la contaminación. Bien, después de escuchar esto, ¿nos quieres decir cómo se construye un relleno sanitario? Sí, claro que sí, Lilian. A ver, explícanos, ¿qué es un relleno Yo sanitario? quisiera ampliar un poco. Sí, pero Sin primero ánimo de- dinos cómo se construye, qué es, Primero lo con cercan, recursos. va para abajo, bueno, sí, A ver, yo ya quisiera sabemos tocar que tres todo esto es puntitos. dinerito. El relleno sanitario que se propone para No, a ver, dime qué es un relleno sanitario, un relleno sanitario. primero, y luego me explicas lo demás. Bueno, un Porque relleno- todos hablamos del relleno sanitario y luego la gente dice, bueno, ¿y qué es para arriba? Tiran ahí la basura, hacen un hoyo. ¿Qué es Ok. un relleno sanitario? Es muy importante que la gente sepa que un relleno sanitario, bajo la norma 083, no es el típico basurero a cielo abierto. ¿Ok? Ese es un primer punto. Como por cierto, en los demás municipios de Quintana Roo, Estamos hablando de Benito que Juárez. no están exigiendo esos estudios, están a cielo abierto todavía. En Benito Juárez ya se dio ese paso. Un relleno sanitario es una laguna artificial que se construye con geomembrana impermeabilizante en el caso del sureste, porque aquí tenemos que cuidar el acuífero. Una laguna, o sea, tiene agua. No, es un Bueno, dices espacio, una laguna. un contenedor muy grande de Un hoyo. 250 metros, un hoyo. Grandotote. No es hoyo, sobre la superficie se construyen unos bordos, unos bordes, Se hace como una caja. una caja. Ese relleno tiene pendientes en el fondo que drenan los lixiviados. Los lixiviados son el lavado que se da en la basura cuando llueve, se infiltra la precipitación pluvial y se lava la basura. Esos lixiviados van a una fosa de lixiviados para controlarlos, Como si fuera una fosa séptica. como si fuera una fosa séptica de una casa habitación. Esa fosa sirve para ir evaporando los lixiviados o irlos retornando al relleno y los reciclando, ¿no? Tenerlos controlados es lo más importante. Principalmente cuando llueve. Entonces, es evidente que lavar la basura que contiene todo, es un líquido resultante que es muy tóxico y Es veneno. es veneno, claro, por supuesto. Por eso se lleva un control. De hecho, la fosa de lixiviados no solo tiene la membrana impermeabilizante, sino que tiene una geotextil resistente para evitar cualquier ruptura. Cuando viene un huracán, cuando viene una lluvia fuerte o se anuncia algo así, hay que regresar todo al relleno, cerrar el drenaje para tenerlo controlado, evitar que rebose. Está prohibido acercarse a 2 metros de los lixiviados. Y esa es la ingeniería básica de un relleno sanitario. Conforme va llegando la basura, se va formando un pastel, se va compactando, se cubre, se vuelve a compactar, se cubre y se forma una montaña que después se clausura, se cierra para mantener la basura controlada, ¿no? Ese es un relleno sanitario. Ahora sí, di lo que querías Ahora decir. sí. Mira, yo quisiera hacer un comentario, ¿no? Dirigido a la gente. Un año estuvimos estudiando esto. Por supuesto que la opinión técnica de la CONAGUA, del CAPA, del mismo secretario Javier Díaz Carvajal, el cuestionamiento que se hizo a este proyecto fue importante, sumamente importante, por supuesto. El acuífero es uno de nuestros tesoros más valiosos. Como decía el ingeniero, en
la península de Yucatán tenemos un suelo kárstico, todo lo que llueve se filtra al subsuelo, no existen ríos superficiales, no los podemos ver, sin embargo hay muchos en el subsuelo. Esos ríos, su tendencia dominante es hacia las lagunas, son la razón de ser de las lagunas, como la Nichupté, por ejemplo. Esos manglares, esteros que están en la costa de toda la península, Celestún, Silam de Bravo, toda la península, son producto del agua subterránea que se filtra y se va hacia la costa, digamos de una manera general. Y por supuesto que nuestro acuífero es muy valioso, porque si contaminamos en Bonfil, porque no hay drenaje hidrosanitario, pues todo eso se está yendo a la laguna Nichupté. O si contaminamos al norte de Cancún, todo eso se está yendo a la laguna Chacmocchuc. Entonces, Claro, pero bueno, no se va la llave de las casas, que es muy importante también. ¿Y luego? Entonces, mi comentario va dirigido a que ante la opinión técnica de la Conagua nos metimos a estudiar con el Colegio de Ingenieros Geólogos. Había algunas dudas, algunos cuestionamientos que nos encrucijaron en el camino de la aprobación de este proyecto, porque teníamos que verificar si había un riesgo. Según nosotros, no existe el riesgo. ¿Por qué? Según nosotros, ¿quiénes, Wilber? Según nosotros, municipio de Benito Juárez, Bueno, a ver, Secretaría espérame. de Obras y Servicios, Yo quiero que tú Colegio de Ingenieros Geólogos. me digas esto. ¿Cuántos años tienen ustedes hablando y estudiando y trabajando con el agua? Bueno, en mi caso particular, yo tengo desde el 1988 que empecé a trabajar en cuestiones de agua potable. 22 años. ¿Usted? Yo como director tengo 6 años trabajando. Como director, pero trabajando con toda la cuestión del agua. Tengo 6 años, yo soy ingeniero industrial, soy empresario también. 6 años. 26 años tengo. 26 años. ¿Pero eso qué? Wilber, ustedes tienen 3 o menos. De hecho, 2, un año. Pero eso qué tiene o que ver. uno, Yo muchísimo, igual, porque- yo estudié 2 veces la carrera de ingeniería civil. He Bueno, impartido una cosa todas es las materias, construir tengo 2 maestrías. casas y Ese problema. puentes o edificios, y otra cosa es hablar del agua. Son dos cosas completamente distintas. Claro. Me por parece eso que si no- se tienen opiniones técnicas Bueno. y se habla con la gente experta en el manejo del agua, que Por tiene bajo supuesto. su responsabilidad del agua, es Por muy supuesto. distinto a por eso tomar la decisiones decisión, sobre eso las rodillas. No fue sobre las rodillas. Por eso la decisión fue buscar a gente que tiene más de 26 años, que es el Colegio de Ingenieros Geólogos de México, reconocidos a nivel nacional, Politécnico, UNAM, número 1. Están resolviendo el problema de Cutzamala, Bordo Suchiaca, problemas en Texas de infiltraciones nucleares al subsuelo. Por eso buscamos a gente Es que tiene yo más de creo 50 que años. Aquí hay No situaciones nosotros muy hicimos claras. los estudios. No creo que haya nadie que se oponga al relleno sanitario, ¿verdad? Lo que hay una oposición es al lugar en donde se está poniendo. Es decir, si yo voy con los ingenieros geólogos egresados del Politécnico o oye, ¿en Harvard estudiarán eso? Bueno, no sé, en Columbia, en MIT. en O Massachusetts. sea, si estamos hablando de tiempo ¿verdad? estudiándolo, pues, la suma de a todos lo los mejor técnicos del si Colegio vamos de a todo Geólogos esto, es me van a 500 decir, años. oye, no, tú puedes poner tu relleno sanitario perfectamente. Lo pueden poner, ¿verdad? Claro. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Hay una norma para ello. Pero me parece que lo que están haciendo, el lugar en donde lo plantean, ese es el Bien, punto. quisiera comentar Ese cuatro es el puntos. punto. Mi ánimo hoy es conciliatorio. El No, relleno es que sanitario ya espérame, está aquí no autorizado. venimos a pelearnos, venimos a explicarle a la gente que si continúan en su afán de hacer las cosas y ubicarlas en donde nos van a generar problemas a todos, Ok. es necesario no cancelar el relleno sanitario, ni cancelar las inversiones, ni cancelar el proyecto, ni quedar mal con la ciudadanía, es simplemente buscar un lugar en donde no se afecten los mantos freáticos. Ahora, Pero es que- si insisten en eso, bueno, pues también vamos a pedirles a los señores que nos digan qué hacemos, ¿verdad? Nos bañamos con agua electropura, nos salimos a danzar cuando llueve, nos aguantamos el apeste. ¿Qué Déjame hacemos? comentar 2 puntos.
No se trata de conciliar porque aquí nadie se está peleando Ok. contigo. Estamos Se está- exponiendo una No, pero situación se que está- daña a la población. Se está planteando ya un hecho, se está dando por hecho que sí existe el riesgo. Ah, Y no es eso que existe, ¿no? A ver, Sí, explíquenos. No, ¿Existe pues o no déjame existe? explicar a mí, es que si no me dejas hablar no te puedo exponer el punto. Se está dando por un hecho que existe cuando nosotros ya demostramos que Pero no tú existe. estás dando por un hecho que no existe. Pues ya lo demostramos. Ellos también te pueden demostrar que sí No. existe. Los pozos están a 2 kilómetros del sitio. La norma 083 pide 500 metros, se cumple. Hicimos pruebas hasta 50 litros por segundo que pudiera jalar un pozo. No llega a afectar. Los flujos de agua que pudieran determinar la zona de recarga, como marca el ingeniero. La zona de recarga es carga en Bonfil, descarga en la laguna Nichupté, ¿ok? Por ejemplo. La zona de recarga no está en el sitio 8990 porque los flujos son hacia el este-noreste. Es decir, no puede caer un lixiviado e irse a la celda porque va en otra dirección. O sea, hay riesgo. Sí, yo ya no sé. Sí, Yo quisiera Tampoco poner, es una esponja. yo Únicamente quisiera el 27% poner algo en se absorbe. contexto y para que no haya... Esta es la Ley de Aguas Nacionales. Y aquí dice, la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión. La autoridad del agua es el Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Agua. Pero, ingeniero, Permíteme. con todo respeto, Dentro de sus mandatos, nunca permíteme, déjame... ejercieron ese acto A administrativo. ver, un momento. Nunca lo negaron. ¿Me permiten hablar o...? No, adelante, No, por pues favor. es que Bueno, no, nunca- ya nunca te dejamos permiten hablar, hablar. entonces Hasta vamos me a por eso. callaste. Ok. A ver, en el No te título estés quejando séptimo... porque has hablado lo suficiente. En el título séptimo, artículo 86, fracción novena, dice, promover y realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos materiales, sustancias tóxicas, así como lodos, productos de los tratamientos de aguas residuales, de la potabilización del agua, del desasolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el artículo 103. La ley me lo manda, no es pregunta. ¿Puedo hacer un comentario? Está bien, ya terminé. Con todo respeto, porque entonces tenemos el 28% de la mancha urbana de Cancún, donde no hay drenaje hidrosanitario y no se está promoviendo que no se contaminen los acuíferos. Pues Y no será tenemos- porque las invasiones no las promueve con agua, ni las promueve la pero capa. tenemos el problema. Pues sí, pero porque ¿Ha se habido traen a alguna sus opinión chapanecos, técnica? se traen a sus guerrerenses, se traen a sus ¿Quién los guatemaltecos trae? y a tus cubanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacerle? Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Contra el virus de la desinformación. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Decías que los técnicos, los especialistas no se preocupan mucho, ¿por qué? Porque la gente entiende lo que realmente está pasando con un tema. Todo esto es muy complejo. Ustedes lo explican de una manera muy Sencilla. clara, se entiende muy bien, pero yo creo que haría falta mucho más para que pudiera llegar a la ciudadanía la comprensión del asunto. Aquí yo lo veo como un tema científico. O sea, hay que probar, como todos los científicos tienen que hacerlo. Y esas pruebas tienen que ser contundentes, contrastarlas con las opiniones de los otros científicos y entonces, una vez con las pruebas en la mano, poder darle a conocer a la ciudadanía, a la población, lo que realmente sucede o qué expectativa puede tener con una obra de este tipo. Porque resolviéndolo desde las pasiones y a veces pasiones políticas, no le dice absolutamente nada a la gente. Y creo que la gente es la que podría decir, nos oponemos o apoyamos este proyecto. Pero hasta la fecha, después de tanto tiempo, de tantos meses discutiéndose el tema en los medios de comunicación, yo no he leído absolutamente una línea que me permita formarme un criterio, de no ser cuando se habla con un especialista y no lo explica, pero sería difícil llevarlos a todos ustedes a la casa de cada cancunense para que le explicara. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no algún buen día dicen,
estas son las pruebas a favor, estas son las pruebas en contra, lo explican muy bien y la gente puede tomar. ¿Puede ser ese un buen día? Yo coincido con eso. El detalle es, y como lo hemos externado desde un principio, requiere tiempo. Nosotros estamos trabajando en coordinación con Comisión Nacional del Agua, haciendo los estudios del subsuelo con información que tenemos desde hace más de 30 años, no solo de la parte norte de Quintana Roo, sino del resto de la península, con expertos que tienen muchos años trabajando en suelos kársticos, pero los estudios para llegar a lo que tú comentas nos van a llevar cuando menos un ciclo geohidrológico completo, es decir, época de secas, época de lluvias. ¿Sí? Después entramos a los procesos de análisis, de recopilación, de contrastación de toda la información y sale el resultado. Pero eso lleva tiempo, ya se lo explicamos al municipio, pero viene la otra circunstancia, no hay tiempo. No, son 3 años y me voy, ¿no? Y quiero No dejar hay aquí tiempo. algo. Entonces, nosotros seguimos trabajando, estamos trabajando. Yo la semana pasada me reuní con la gente que está haciendo los estudios para ver cómo vamos. Seguimos trabajando. Quisiera hacer un comentario. Un político me dijo en uno de estos debates hace como 3 meses que los técnicos, los 3 ingenieros que están aquí muy reconocidos, siempre metemos en problemas a los políticos. Ah, sí, yo estaba ¿Te ahí. acuerdas? Tú Sí. estabas en ese debate en el No Tecnológico. estoy de acuerdo. Yo tampoco. No estoy Los de acuerdo. políticos se meten en problemas porque nunca escuchan a los técnicos. Háblese de leyes, háblese de Congreso, háblese de fiscal, de la electoral, de lo que quiera. Siempre está el abogado diciendo, es que técnicamente es así. O el ingeniero dice, es que técnicamente es así. Y yo creo que es un tema que se politizó. En lo particular, nosotros nos salimos del terreno político y nos metimos al técnico. Somos 90% técnicos. Y creo que por ahí hay mucho de este problema. ¿Nos iba usted a decir algo? Sí, bueno, darles una idea de lo que es eso. Yo aquí traigo los términos de referencia para hablar en papeles, ¿no? Y primero que nada definir que es la autoridad quien define. La autoridad que no respeta a la autoridad pierde su calidad moral ante sus ciudadanos. Entonces es muy importante que tengamos los elementos tanto jurídicos como técnicos para poder tomar las decisiones. Estoy de acuerdo. El tema es muy polémico, el tema da para mucho, pero hay que estudiar. Este estudio lo tenemos planeando casi 3 años y tiene desde un análisis de la recopilación de la información, definición e identificación de la red de pozos piloto, nivelación topográfica de los pozos piloto. Esto implica hacer y nivelar geográficamente y topográficamente 80 aprovechamientos, es decir, 80 pozos en toda el área. Estamos hablando de que tenemos que caracterizar el flujo subterráneo, ver hacia dónde va. Para eso se necesitan instrumentar cuando menos 3 pozos en toda la geografía y hacer recorridos piezométricos, es decir, medir la altura, la calidad del agua en 80 pozos, hacer los perfiles hidrogeoquímicos, que implica los perfiles de calidad del agua de 25 pozos y 25 mediciones adicionales de descarga en la red de abastecimiento. Pruebas de dilución, tenemos que saber de dónde viene el agua, a dónde va y con qué velocidad. Eso nos va a permitir establecer una zona de contención a los posibles problemas que tenga esta zona de captación, que es una zona de captación peculiar. En la península no hay muchas como estas, no me dejarán mentir. Los volúmenes que se manejan en esta son más de 2 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Este es 1 metro más o menos, 1.1 más o menos. Es decir, imagínense un tanque de esos negros cada segundo por una tubería. Eso es lo que produce esto. ¿Como un rotoplas? Un rotoplas. Un rotoplas cada segundo pasando por una tubería. Ese es el volumen de agua que pasa cada segundo, que es lo que abastece de esa zona a más de 400,000 gentes, que es lo que hay que contextualizar también. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la gente de Villa Sotoch quiera que se cambie ese relleno. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero el área donde se está proponiendo es el área que da de agua a más de 400,000 gentes. Entonces aquí hay que dimensionar eso.
¿Cuál es el beneficio de que quitemos el relleno sanitario? ¿Cuántas gentes tiene Villa Sotoch? 6,000. 6,000. El área abastece a 400,000. Entonces sí, evidentemente es un problema, pero es un problema que tenemos que resolver en conjunto, es un problema en el que tenemos que buscar opciones. Una zona de captación, insisto, como esa, hay muy pocas en toda la península. Hablar de 400,000 de acuerdo al INEGI, estamos hablando casi del 50% de la población. Así es. Entonces, ese es el tipo de decisión que se tiene que tomar. Son decisiones de Estado y es algo que de repente se nos olvida a los que tomamos decisiones. ¿Quién fue el que no siguió el protocolo? Porque nos dice Wilbert Esquivel que el relleno está aprobado. ¿Quién no tomó en cuenta esto? ¿Quién no leyó el librito? No sé, pero supongo que todos los tomadores de decisiones tendrían que tomar en cuenta tanto las reglamentaciones como las cuestiones técnicas. Es un punto, ¿Quién no lo- es un quién punto no lo bien atendió? importante el que toca el ingeniero Salvador. Tan respetuosos somos de la autoridad federal y estatal. En todos los proyectos que se han hecho en este municipio, hemos sido tan meticulosos como no se está haciendo en ningún otro municipio, porque así nos están exigiendo que lo seamos. Este es el ejemplo del Parque Bicentenario, permisos federales, cambio de uso de suelo, manifiestos de impacto ambiental, opinión técnica a revisarla. Tan es así que no se ha empezado la construcción. Nosotros sí respetamos a la autoridad, completamente. Pero nosotros también somos una autoridad A ver, en A ver, residuos sólidos. a ver. ¿Por dónde? ¿Cuál de las dos? Digo, para avalar lo que Bueno, estás diciendo, pero ¿verdad? estamos hablando de Vamos que... a avalar lo que estás diciendo, mira. Ok. Se respeta mucho, ya se cortaron todos los árboles, ya dejaron aquello pelón. Tengo entendido que haber hecho lo que hicieron es casi como destruir el bosque de Chapultepec, pero adelante, ese es respeto bueno, para la ley. No venimos a hablar del Parque Bicentenario, pero sí tengo que hacer un comentario porque ya hiciste uno. El Parque Bicentenario está autorizado, autoridad federal. Era un basurero clandestino, estaba invadido por maquinaria pesada. Pues fíjate cómo estaría de feo Y que estaba todos los vendido el vecinos lo terreno. están defendiendo. Lo están Con todo lo que tú dices. Claro, pero son 40 vecinos, no el millón de beneficiarios que son todos los cancunenses. Pues yo no he visto que el millón de beneficiarios salga y diga, sí, bravo, aquí construyan la Plaza Ayer- Bicentenario. Lo que he ayer visto fue- y voy a seguir viendo son manifestaciones Ayer fue tumultuosas, evidente, ¿eh? Lilia, que esto no es un problema de vecinos, porque 2 de los denunciantes no son vecinos. Ayer se evidenció, es otro tema este, pero volvamos al relleno sanitario. Como dice el ingeniero, nosotros hemos sido muy respetuosos de las autoridades federales y estatales. No, él no dijo que ustedes han sido respetuosos. No Él hemos dijo que brincado tienen que ninguna. respetar la ley. La ley se está respetando Yo quisiera completamente. agregar, si me lo permiten. Son 2 fases que se revisó desde el punto de vista ambiental. La primera vez fue negado y fue una decisión obviamente concorde a lo que la SEDUMA resolvió, a la opinión de la Comisión Nacional del Agua. Y esto, aquí debo hacer hincapié que las observaciones que originalmente se hicieron a lo que era el proyecto, era básicamente que los estudios que competen al agua estaban plasmados en 4 páginas del estudio que estaba entregándose a la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Obviamente carecía de todo el soporte técnico apropiado. Es como cuando usted va a sacar su licencia o va a hacer un trámite. Los requisitos son estos. Bueno, los requisitos para hacer un relleno sanitario es precisamente la 083. Y yo insisto, norma oficial mexicana, es de cumplimiento obligatorio de quien desarrolle ese proyecto. Entonces, todos los requisitos están marcados, los tiene que llevar a cabo el promovente, como si yo voy a pedir un permiso de construcción o como si yo voy a sacar mi licencia, etcétera. O hasta pedir una chamba. Es lo mismo. Esos requisitos de entrada pues no estaban cubiertos. La SEDUMA resuelve. Nosotros recibimos posteriormente un segundo documento donde nos manifiestan que es un estudio
como ya lo señaló el ingeniero, enfocado a lo que es la parte hidrológica, que es materia precisamente de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, él asevera, en este caso, también sin afán de entrar en polémica, pero sí quisiera ser claro que lo lleva a cabo un reconocido cuerpo de geólogos. Yo no sé si lo que hicieron los ingenieros del Colegio de Geólogos es lo que les pidieron o no les pidieron lo que tenían que hacer, porque efectivamente ese nuevo estudio pues no considera los aspectos que se requieren para un proyecto de acuerdo a lo que marca la misma norma 83. O sea, volvemos a pecar. Y una vez que se revisa, efectivamente, sí encontramos que hicieron pruebas de geofísica, y que hicieron pruebas de sondeos ya más específicos, y también hicieron perforaciones y también hicieron pruebas de bombeo. Pero las pruebas de bombeo las hicieron a 7 kilómetros del sitio donde está la parcela 8990. De acuerdo a la información que nos proporcionan, debería ser del mismo sitio, ¿no? No, es que ya está la otra batería. Y la otra es que No lo leí. lo propio que la Comisión Nacional del Agua determina con su propia información de campo, pues demuestra que no hay claridad en lo que son los flujos. La Comisión Nacional del Agua también manifiesta en 60 metros, que tiene su zona de estudios, ellos definen un patrón de flujos que baja medio metro. Esto significaría que bajaríamos por kilómetro como 10 metros. Eso es imposible. Eso lo único que demuestra es que los estudios topográficos de nivelación pues están mal hechos. Y eso yo no lo estoy diciendo, lo pueden ver en la misma información que ellos envían, ¿no? Por la información que tiene la Comisión Nacional del Agua, un gradiente normal en esta zona es de 5 centímetros por kilómetro. Eso significa que tenemos una condición de flujo lento, el acuífero de bajo gradiente, perdón. El flujo se da rápidamente por también cavernas y por fracturas. Y bueno, en el caso de las fracturas, y eso también lo quiero dejar en evidencia, las pruebas que nos presentan pues no son las apropiadas para este tipo de acuífero. En el caso de las pruebas de infiltración que señalan que llevan a cabo, no son a nivel de lo que es la superficie, no son apropiadas ni hay un elemento que nosotros podamos valorar. Entonces, con ese tipo de información, la Comisión Nacional del Agua tiene la duda razonable para tener precisamente ese inconveniente cuando, por otra parte, sabemos que viene un proyecto que va a incrementar no solamente el abastecimiento del agua de Cancún, sino también de Isla Mujeres, parte continental y parte de la isla, y esto obviamente tiene efectos en la dirección de los flujos. Esto lo podemos ver actualmente en la zona de aeropuerto. Tenemos un abatimiento por cuestiones dinámicas de más de medio metro. Eso efectivamente induce los flujos hacia esa zona. Bueno, lo mismo va a pasar cuando crezcamos Polígono Poniente. en esa zona, y bueno, esto hay que tomarlo en consideración. Creo que si tenemos la duda razonable de que el relleno sanitario puede afectar los mantos acuíferos, toda la inversión que ya se ha hecho, que se ha pagado, se dice, bueno, por inversión federal, pero ese es dinero de la gente. Entonces, cuando se habla de eso, creo que más bien deberíamos tener la seguridad razonable, o sea, al revés. Claro, no la duda, sino la seguridad razonable. De que el relleno sanitario no afecte lo que es la calidad del agua que abastece hoy por hoy Cancún y Isla Mujeres, y que garanticemos la salud de la población y que efectivamente en un futuro pues los costos no los tengamos que pagar. Y por último, se puede hacer una inversión, es posible si se hacen, digamos,
decisiones por los motivos que sean, pero la Comisión Nacional del Agua, como dijo el ingeniero Arismendi, bueno, tiene la Ley de Aguas Nacionales, de corroborarse que existe una contaminación directa, se tiene que eliminar la fuente. O sea, cancelar esa obra y entonces queda La una inversión. la pregunta es, ¿vamos a poder cancelar una fuente de contaminación que ya esté afectando al acuífero? Y que a lo mejor ya le dio a los tubos Es imposible, también, ¿no? es imposible restituir, sanear un acuífero cuando ya está afectado. O sea, nos puede llevar 100, 500 años o más. Yo tengo una pregunta, pero una pregunta como ciudadano. ¿Qué es lo que yo quisiera saber? ¿Con quién me tengo que enojar? O sea, ¿quién fue el que no entendió esto que se está explicando? Porque, bueno, los que toman estas decisiones y trabajan en estos órganos especializados de los ayuntamientos y de los niveles de gobierno deben entender esto. Si no, bueno, tendrían que encontrar otra chamba, ¿verdad? ¿Quién falló? Si ya está autorizado el relleno sanitario, y es cierto lo que nos dice Conagua, entonces, ¿alguien se equivocó o alguien jugó chueco? Para que pudiera estar autorizado. Yo creo que... Sí, porque el del librito no lo contestaste. A ver, la autoridad que norma la norma 083 es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado. Ellos son los que norman reglamentan esa actividad, lo que es rellenos sanitarios, y a la Comisión Nacional del Agua le piden una opinión, SEDUMA. SEDUMA es quien autoriza y SEDUMA es quien tiene la responsabilidad. Pero a ver, usted me enseñó una ley federal de aguas. Sí. Bueno, yo también quiero entender que esta ley federal de aguas va por encima de la SEDUMA, va por encima de la Secretaría de Obras, va por encima de todo esto, ¿o no? Porque es una ley federal. Ahora, basados en esta ley federal y en el incumplimiento jurídico de esa ley, ¿ustedes no cuentan entonces con elementos? Entonces, ¿para qué sirve la ley? No, estamos hablando nos piden una opinión acerca de la posibilidad de la contaminación. Bueno, ahora, si hay esta duda razonable, como nos quien acaba de autoriza la explicar, construcción y ubicación es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado. por eso. Eso lo tengo claro. Okay. O sea, la Secretaría de la SEDUMA autorizó este relleno sanitario y dijo que, bueno, ahí se iban, buscando culpables entonces. Bueno, pero si ustedes tienen una ley federal de aguas que no se ha cumplido o que tiene alteraciones o que obviamente determinan dónde pueden estar las fallas y dónde puede contaminarse el agua y dónde todo lo que nos acaba de leer hace un momento, yo me supongo que con la ley en la mano ustedes pueden detener cualquier obra, ¿eh? ¿O no? ¿Que no tienen un departamento jurídico que diga, oye, si bueno, la SEDUMA le autorizó, sí, nomás que yo tengo una ley federal y no la está respetando ni la SEDUMA ni el ayuntamiento? Y los dos van para atrás. Pero son diferentes órdenes de gobierno. Sí, son diferentes órdenes de gobierno, pero la federación es la federación. El tema, nosotros somos autoridad del piso para abajo. Todavía no ha sido afectado el piso. O sea, todavía no existe Cuando ya venga la afectación, ¿qué es lo que él nos está diciendo? Por eso la ley establece que prever, promover o realizar las medidas necesarias para evitar. La medida necesaria para evitar es precisamente emitir una opinión en contra. Generar la opinión y ponerse a hablar y explicar y de todo lo demás. Ahora, ya no me hicieron caso. Ya hicieron su cochinero allá. Yo creo que nada más... Ahora ya me van a contaminar, ahora sí aplicó la ley. En esto de la ¿Puedo hacer un repartición de culpas, Sí, claro. nada más, Mira, en la repartición de culpas nada más, se habría que tomar en contexto que podemos caer en la figura de delitos ambientales y esto obviamente ya implica, en el caso de investigar los delitos ambientales, ya implica entonces ver toda la madeja del procedimiento para determinar el grado de responsabilidad de los que están involucrados. Eso lo dejo ahorita precisamente como un tema que lo que ahorita se está haciendo, lo que ahorita se está opinando, lo que ahorita se ha determinado tiene consecuencias de diversos tipos, ¿no? Básicamente hay que tomar eso en cuenta. O sea, no porque, como dice el ingeniero, de hecho no se está dando una situación, habría que esperar
nosotros efectivamente tenemos que hacerlo de esa manera, pero ya todo este procedimiento de por sí lleva responsabilidades. Y esto, obviamente, quien ha estado haciendo o participando en estas partes, pues tendrá que asumirlas. Responder Así es. por delitos ambientales. Así es. Lilian, yo creo que hay que explicar a la gente, voy a hacer unas correcciones, ¿no? Porque se tergiversaron algunos puntos, es rápido. Primer punto, se presenta un manifiesto de impacto ambiental que incluye el proyecto ejecutivo, las medidas de afectación. Evidentemente no era un estudio geohidrológico, por eso tiene 4 páginas. Es aprobado por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental en abril. Las 4 páginas. No, todo el estudio, por el INIRA. Después de eso, surge una duda razonable y emite una opinión técnica la CONAGUA, la SEDUMA. Por otra ley, el secretario suspende la construcción del relleno sanitario, aunque está aprobada ambientalmente por el INIRA, de acuerdo a la 083. Nos vamos a estudios, ok, solo, como no hicimos un estudio geohidrológico, entonces tenemos que hacerlo. Nos vamos al estudio de los ingenieros geólogos de México. Se hace una ampliación geohidrológica. Pero ya te dijeron que no corresponde eso. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pues sí. Pues es que nosotros somos la autoridad. No, pues entonces, con todo respeto. Bueno, entonces con todo respeto, sí, ese es el nivel de la plática. ¿Cómo es que 15 años extrayendo agua en ese sitio tienen 3 años de planeación y todavía faltan 2 años para tener los estudios? Son con Pero son agua. 3 años de extracción del agua, no de contaminación. Pero del están agua, extrayendo un agua ni que no de estar conocen. metiendo basura ni nada de esto. O sea, yo creo que mira, Ranchos ganaderos a los alrededores. Wilber, aquí hay Ese es el tema. sí, ese es el tema. Nada más porque nos Exactamente acercamos, es el ahora tema. van a hacer estudios. Mira, yo Están creo sacando el agua de Los allá. 3 años de estudios que hace referencia el ingeniero Torres corresponden a buscar una solución al crecimiento Por de la la ciudad. ciudad. En esa zona no hay para ningún estudio. proteger, no, existen estudios. Lo que pasa es que hace 30 los años, presentaron. hace 15 años, no había esa problemática. Ahorita con el crecimiento de la ciudad, como está pasando con Mérida, por ejemplo, también se están haciendo estudios. Se requiere definir con mucha claridad hasta dónde podemos aguantar con el crecimiento Yo creo. urbano. A Ingeniero, ver, con nos todo pregunta respeto. la gente, ¿a cuántos kilómetros de un relleno sanitario deben existir viviendas y cuáles son los riesgos? 500 metros según la norma 083. Bueno, yo aquí quiero aclarar un punto. Miren, la norma efectivamente dice 500 metros. Claro. Nada más que hay una cosa y que lo he externado en diversos foros, tanto locales como a nivel nacional. No podemos manejar el acuífero de la península de Yucatán, específicamente en la zona norte de Quintana Roo, con las condiciones de leyes que se establecieron para una generalidad de acuíferos en el país, específicamente la zona centro y la zona norte. Ya estaríamos hablando entonces de modificar la norma 083. Independientemente O de no que se cumplirla. modifique o no, debemos de como técnicos ser lo suficientemente prudentes para entender eso. O sea, no podemos explotar este acuífero como se explota el acuífero en la comarca lagunera. Pero No se tenemos puede. que cumplir la ley porque además de técnicos Sí. tenemos que respetar una norma. Coincido. Pero si además como técnicos sabemos que esa ley se queda un poco corta, Según pues ustedes. vamos ampliándola. Esa ley se hizo con muchas firmas y estudios de la CONAGUA, con muchas firmas de muchos científicos y académicos. Esa ley no se hizo sobre las rodillas. Es la norma 083 de la Una Semarnat. precisión. Es una precisión. Los 500 metros indican cuando no existe manera de determinar lo que es un radio de influencia. Un pozo, cuando lo ponemos a operar, genera un radio de influencia y la propia norma dice que debe estar un relleno sanitario 100 metros después de ese radio de influencia. Esto yo comentaba que las pruebas de bombeo que las hicieron a 7 kilómetros de las parcelas 89-90. Entonces, con la misma información de los pozos que ellos nos están indicando, la Comisión Nacional del Agua, en la segunda opinión que le emite a la SEDUMA, precisamente determina 2 kilómetros de radio de influencia. Ellos usan información de 7 kilómetros, en la que es inexacta. ya A ver, nada no, más que no por corresponde, mención, que no que no corresponde. O sea, el sitio, estás afirmando que no corresponde. pozos de los que tienes allá, una bomba, puede afectar 2 kilómetros. 2 kilómetros de radio de influencia tienen los pozos en la zona de las baterías
No he visto ese estudio, la verdad, conjunto. sinceramente. De Nuevos Horizontes. Yo creo que es una exageración No, catastrofista. no, es la misma porque información. Está demostrado que son menos de 500 Es la misma información que ustedes proporcionaron y está en el dictamen que emitió la Comisión Nacional del Agua, No. precisamente. Así como explicaste esto medio tergiversado, estás tergiversando la información, discúlpame. De hecho, Pero la información... En el estudio se demostró que el pozo a su máxima capacidad en cualquiera de las baterías que tienen, esa se hace a 7 kilómetros porque es la que está abajo y hay otra arriba, que está a 2 kilómetros del sitio. El máximo pozo pudiera llegar a toda su capacidad, que no así lo están operando, están a 10 litros por segundo, porque está muy adelgazado el acuífero hoy, y si le meten mucha succión van a jalar el manto salobre. Entonces, aún utilizando los pozos a su máxima capacidad, pudieras llegar a 496 metros. Pero bueno. Bueno, en esta mesa ¿Qué? obviamente no vamos a sacar los números, pero insistimos, lo tiene la autoridad competente, se le dio la opinión. ¿Cómo, A ver, aquí Y nos quedan efectivamente, cosas muy claras. cómo respeto a una autoridad que no quiere respetar la 083? Tenemos nosotros Dice 500 2, metros. 3 o 4 o 5 opiniones en las que, por desgracia, tratándose de la autoridad, tal parece que lo que menos importa es la seguridad razonable. No, como decía hace un momento, no se trata de La la duda duda razonable. razonable. Es que es lo sino que hay tiene que tener, Lilia. en el caso de la salud y de la mitad, de afectar a la mitad de la población de los cancunenses, lo que menos podemos esperar es una seguridad razonable. Y esa, Wilber, no la tenemos. No la tenemos porque se contraponen los estudios de la autoridad No con existen otros los estudios, los están hechos haciendo. por el otro lado. Bueno, pero entonces yo te preguntaría, Acabas de declarar que lo ¿cuál van a es la hacer? prisa? Si no lo hace este ayuntamiento, lo tendrá que hacer el próximo. Yo lo que pregunto es cuál es la prisa. Si los señores los están empezando a hacer, ¿por qué no esperar a que la autoridad que determina todo esto termine de hacer sus estudios? Y si ya no eres el secretario de obras, pues le tocará a otro secretario de obras. Finalmente, el relleno sanitario, ya me dio hambre, se tiene que hacer. O sea, nadie discute que no queremos relleno sanitario, nadie lo está diciendo en contra. No es una actitud ni partidista, ni de que si nos cae bien o nos cae mal el señor Gregorio Sánchez, ni de que si tú defiendes con pasión tus puntos de vista. No, esto no tiene nada que ver con las cuestiones personales. Esto tiene que ver con la salud. Yo lo veo Esto tiene técnicamente. que ver con la seguridad de todos nosotros, ya no de beber el agua, a lo mejor, pero por lo menos de bañarnos y saber que no vamos a estar granientos y que se nos va a caer la piel de escamas, o que vamos a quedar ciegos, o que se nos va a hinchar la boca, o que pueden pasar, es un agua envenenada de llegarse a dar. Bueno, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué no esperar entonces? Te voy a Si decir tú cuál es dices la no los prisa. tienen, bueno, pues que los hagan. Te voy a decir cuál es la prisa. De repente le hicieron manita de cochino, órale, a la Seduma, y vámonos. ¿Por qué? Porque entonces si sacan a todos sus invasores a protestar, entonces si sacan a toda su gente, y entonces si no es partidista, entonces hay que aguantarnos todos los Mira. demás. Y todos los que más o menos fuimos a la secundaria, a la preparatoria, y más o menos queremos entender todo este boleto. Ok. Y no entendemos nada. Yo quisiera hacer un comentario a lo que Es muy dices. breve porque ya nos Sí. vamos. La Ya prisa se acabó que la hora. La prisa que tenemos en este municipio es la misma que se ve reflejada en todo lo que hacemos. Hemos pavimentado lo que 5 administraciones no pavimentan. Nosotros sí tenemos prisa, ellos no. Por eso, pero que Llevan pavimentes o que 15 no años. pavimentes o lo que sea, eso no daña la salud. En cambio, el agua sí la daña. Bueno, ahí sí no podemos darnos el lujo de yo jugar. estoy seguro Mira, podemos seguir discutiendo que hasta de la los- Plaza Bicentenario, de que si quieren seguir vendiendo el malecón Cancún y si quieren vender las Yo torres creo de que los 200 ciudadanos pisos. necesitan Pero con el agua no funcionarios se con puede prisa. jugar, ¿o sí? No. Rapidísimo, un segundo. Básicamente es, y yo lo comentaba en algunas reuniones, cuando tenemos dudas y no tenemos la información completa, lo mejor es hacer los estudios, esperarnos un momento, pensar antes de generar un problema a la ciudadanía. Yo creo que tenemos que tener esa visión de Estado que nos permita tomar decisiones de hombres. Las decisiones las debemos tomar en la misma dirección, esto es cuidar el agua, cuidar la disposición de la basura. Hay opciones alternativas que pueden estudiarse. Para aplicar la autoridad y la ley se necesitan elementos, no los tienen.
Lo que tienen es prisa, ¿verdad? Tenemos prisa. Oigan, ¿A ¿por qué ciudadano no nos que- vamos con despacez en lugar de rapidez y dejamos, verdad? Porque se nos pasan los años. Sí, hombre, y como hay que hacer campaña y luego decir, hicimos el relleno que nadie hizo y queremos ser gobernadores. Tenemos un Benito Caray, Juárez que caray, hace 30 años que no ¿qué se hace acuerda agua? de eso. ¿Qué hace agua? Dicen que 2 personas que están en desacuerdo. Dice 2 personas están en desacuerdo. Pero los que no vivimos en Ombligo Verde también nos podemos quejar. No solo son 4 o 40 personas, habemos muchas familias que estamos en desacuerdo con el proyecto del nuevo palacio. Así es, porque para donde te muevas vas a dar al Ombligo Verde y ese era nuestro parque de Chapultepec y se nos acabó el corrido. Muchísimas gracias. Gracias, Lilia. por invitarnos. Gracias. O pretenden que se acabe, ¿verdad? La Oye, próxima ¿no hay que- pensarán acabar así con la pobreza, con eso de que ya se están aliando con Calderón? La próxima hay que echar Bueno. 2 horas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Es una lástima que no llegáramos más que a la conclusión de que estamos